Muy buenos días, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. El pastor en la literatura bíblica se conoce como alguien que se dedica a cuidar ovejas. Y la tarea de los pastores es tan antigua como la misma especie humana. Por ejemplo, en Génesis el capítulo 4 y el versículo 4 encontramos prácticamente al primer pastor, que fue Abel. Abraham, Isaac, Jacob, Job también cuidaban de las ovejas. Los hijos de Jacob hacían lo mismo. Moisés, Amós también eran pastores y estaban equipados con un cayado. También en ocasiones tenían una honda, un bolso para llevar alimentos y otro tal vez para las piedras de la misma honda. También tenían una tienda para protegerse en ocasiones de las inclemencias del tiempo. A menudo los pastores eran nómadas, o tal vez podríamos decirlo seminómadas, porque era necesario trasladarse de un lugar para otro, con el fin de encontrar agua y pastos adecuados para los rebaños. Habían otros pastores que eran propietarios y vivían en las ciudades. En ese caso, se sacaba a las ovejas de día para que fueran a pastar y se las traía al redil por la tarde. Además de buscar agua y pastos para sus rebaños, de proveerles un lugar de refugio, los pastores tenían que proteger a sus ovejas de los ladrones y de los animales salvajes, como los lobos, los leones y los osos. También debían cuidar a esos indefensos animales del peligro de apartarse del rebaño y de perderse. Las ovejas llegaban a conocer de tal modo a su pastor que solo respondían a su llamado, como lo dice Juan 10 del 3 al 5. Se consideraba que el pastor asalariado era responsable del bienestar de las ovejas, pero de acuerdo con las antiguas leyes de la Mesopotamia, solo se le pedía que rindiera cuenta de las que se le perdieran por negligencia. Podía no tener el valor ni la disposición tal vez para defenderlas en momentos de peligro, y por ello no debía responder. El empleo figurado de la palabra pastor es común en la Biblia, y se compara a la gente que carecía de dirigentes adecuados con ovejas sin pastor. Isaías profetizó que Ciro el Grande sería el pastor de Dios encargado de liberar de su cautiverio a los judíos. Está en Isaías 44:28. Los profetas Isaías, Ezequiel, Zacarías reprendieron duramente a los dirigentes de Israel y los compararon con falsos pastores, insensibles, codiciosos, que conducían a la perdición a los que estaban bajo su cuidado. Y hasta se aprovechaban de ellos y les daban muerte. Los autores bíblicos se refieren al Señor como un pastor que conduce y que cuida a sus ovejas con bondad y con fidelidad. De eso trata precisamente el Salmo 23. También en Isaías 40:11 o en Ezequiel 34:11. Jesús se refería a sí mismo como el buen pastor, capaz de dar su vida por las ovejas, según Juan, el capítulo 10, los versículos 11 al 15. En Hebreos 13:20 se lo llama el gran pastor de las ovejas, y Pedro compara a sus lectores con ovejas descarriadas que habían vuelto a Cristo el pastor. También le daba a Jesús el nombre del príncipe de los pastores, y como quien cuanto aparezca recompensará a los subpastores con una inmarcesible corona de gloria. En ocasión de su segunda venida, Cristo separará a los justos de los impíos, así como un pastor separa las ovejas de los cabritos, lo dice Mateo 25:32. Los cuidadores de ganado mayormente aparecen en la Biblia como los nombres tal vez de ganaderos, y se los mencionaba con menos frecuencia que a los pastores, dado que en el cercano oriente ese ganado siempre ha sido menos numeroso que los rebaños, las ovejas o los cabritos. Abraham, Lot
e Isaac tenían servicios de pastores. Recordemos en Génesis 13:7, por ejemplo. Y José le presentó sus hermanos a Faraón, diciéndole que eran hombres ganaderos. Dice que los egipcios consideraban a los ganaderos como una abominación. Y este desprecio por ellos era particularmente virulento con respecto a los pastores de ovejas que aparecen con frecuencia en las pinturas egipcias. Eran unos seres miserables, sucios, barbudos, desnudos y medio muertos de hambre, y a menudo deformes y tal vez hasta rengos. La Biblia también menciona a los pastores de los reyes de Saúl y David, por ejemplo en 1 de Samuel 21:7, y destaca que el profeta Amós era boyero, es decir, pastor de ovejas. En el Nuevo Testamento se menciona el verbo pastorear, que significa alimentar. Por ejemplo, en Mateo 8:33. En ocasiones también se cuidaba de los cerdos que pertenecían, por ejemplo, en el caso de los gadarenos. Y recalca el hecho de que el hijo pródigo tuvo que dedicarse por un tiempo, tal vez, a esta tarea. Podemos entonces pensar que el pastor es sin duda el punto central del Salmo 23. Y el Salmo 23 es sin duda el salmo más conocido y el más memorizado de los salmos. Este salmo comienza con una visión: un rebaño paciendo en verdes pastos junto a aguas tranquilas, y luego comienza el viaje hacia un destino glorioso. El pastor me conduce allá a través de sendas de justicia, sin temor en el valle y confiado ante los enemigos. La Biblia no deja dudas acerca de la identidad del pastor. Y este pastor es Jesús mismo, quien dijo en Juan el capítulo 10, el versículo 14, yo soy el buen pastor. A él se le llama el gran pastor de las ovejas, como lo encontramos en Hebreos 13:20. Esto entonces nos convierte a nosotros en ovejas. Somos personas indefensas ante un mundo dominado por el mal. Pero, ¿qué hace el pastor por nosotros? En Isaías el capítulo 40 y el versículo 11 encontramos que el pastor nos cuida y cuida con ternura cuando somos débiles. Eso hace Cristo por nosotros. En Ezequiel 34:12 dice que nos conoce y nos libra en el día malo. En Ezequiel 37:24 dice que el pastor nos da normas justas que nos ayudan a servir correctamente. En Juan el capítulo 10, el versículo 11 dice que el pastor da su vida por nosotros. En Juan el capítulo 10 y el versículo 16 dice que el pastor nos une. ¿Qué mejor pastor que me puede pastorear? Jehová, que es mi pastor, y que con él nada me faltará. El pastor de las ovejas, el pastor principal de nuestra vida, el que nos guía en un viaje, porque por él nada nos puede faltar. Y gracias al pastor, entonces nosotros podemos acceder a una vida un poco más tranquila. En este caso, el Salmo 1 es uno de los salmos didácticos y sapiensales. Y este nos muestra al gran pastor, que es Cristo Jesús, al cual debemos aferrarnos hoy. Que el Señor les bendiga.